Soy Aurelio, tengo 58 años y me considero una persona pues complicada y luchadora y que intenta vivir una vida lo más normalizada posible. Supongo que la vida habrá gente que la trate bien, la trate mejor, la trate peor. A mí no me ha tratado bien, pero porque no me ha tratado bien la sociedad. Porque yo soy una víctima de ASI, de abuso sexual infantil, por la Iglesia, y la sociedad no está preparada, nunca lo ha estado para acompañar, para entender, comprender a las víctimas. Falta compasión, falta empatía, falta comprensión y falta escucha activa. ¿Cómo te ha ido hoy el día? ¿Cómo estás? Hoy es un día complicado, porque hoy es el día donde llego a la parte penúltima del final de una lucha de reparación entre comillas, porque hoy ya he mandado al arzobispado el informe de la psicóloga, que es uno de los más importantes. Entonces es remover, sabiendo que estamos ante las puertas de terminar con todo, pero se ha removido mucho. Al morir el sacerdote, tú ya no puedes ir por vía judicial. Entonces es un proceso canónico. ¿Qué es lo que te motiva para empezar el día? A mí lo que me está motivando ahora actualmente es la lucha. Es que yo, al convertirme en superviviente, yo sobre todo soy activista. Siempre he sido una persona que lo he pasado mal, pero he tenido mucha empatía con los demás. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la vida de la gente? ¿Y qué puedo hacer con lo que me pasó a mí? Pues intentar desde el activismo visibilizar lo que me ha pasado para ayudar. De yo hacerlo público, conmigo se han puesto en contacto otros monaguillos y dos beatas. Solo en España hay 450.000 casos de abusos sexuales infantiles de la Iglesia. 1 de cada 5 niños sufre ASI, abuso sexual infantil, en su entorno. O sea, que puede ser su padre, su hermano, su tío, su abuelo, un amigo del entorno. ¿Qué ha hecho que pases de sentirte víctima a superviviente? El tiempo y la lucha. Cuando esto te pasa eres un niño y ahí eres una víctima y no entiendes nada. Cuando te tienes que desarrollar como persona es cuando te pasa algo tan horroroso, y el paso del tiempo te va castigando la vida, pero llega un momento en cuando cuentas lo que te ha pasado, sale a la luz lo que te ha pasado y entiendes lo que te ha pasado, y ahí dejas de ser víctima, convertirte en un superviviente. He tenido 2 intentos de suicidio, pero sigo aquí y lo he pasado fatal. He pasado indigencia, adicciones a las drogas, todo tipo de penurias, pero sigo aquí. No soy una víctima, hoy en día soy un superviviente. Yo tenía 10 años, era monaguillo, había sido primero monaguillo en la iglesia. Yo iba a un colegio que se llama San Cucufate, y ahí cuando hicimos la comunión con otros compañeros míos de clase nos dijeron que si queríamos ser monaguillos, y allí fuimos monaguillos muy felices. Después, más tarde, inauguraron un colegio público en mi calle y ya me tuve que venir de ese colegio, entonces ya dejé la iglesia, estaba muy lejos de donde yo vivía. Y con unos amigos del cole le dije, oye, vamos a preguntar en la iglesia si aceptan monaguillos, la iglesia del barrio, y nos dijeron que sí. Y bien, al principio muy bien, todo maravilloso, hasta que un día terminó la misa, todos los monaguillos se habían ido, yo me quedaba con un mayor, el último, y ese día me dijo el padre Monsé Marínez Jorba, que era el rector: Aurelio, vente a mi despacho. Y ahí, bueno, ahí ocurrió todo. Yo me resistí, porque siempre he sido una persona, siempre era un niño que empecé a ser muy joven, siempre me he resistido, no he dejado nunca que nadie me avasalle. Venía de una casa donde me tenía que enfrentar a mi padre, que era militar, teniente de la Legión. Siempre he sido muy inconformista y me resistí, pero nada. Y ese día pues no entendí nada, me quedé en shock. Yo recuerdo que salí de allí como pude, me fui a mi casa y me metí en mi cuarto. Después me subí a la terraza llorando, sin entender qué me había pasado.
Y ahí fue cuando empecé a disociar las cosas porque no lo entendía, pero en esa iglesia seguían mis amigos. Mucha gente siempre me pregunta con el tiempo, ¿por qué volvías? Porque tenía mi vida allí. Pues yo llegué a la conclusión que era un narcisista, cumplía todos los criterios de un narcisista, de un psicópata. Era un hombre muy manipulador. Pero él, por ejemplo, una de sus frases es que Dios quería que los hombres se amaran así. Y entonces creías que lo que te estaba haciendo estaba bien, aunque te sintieras sucio. Y siempre volvía. Este hombre, el padre Mariné, era un santo para los feligreses. Entonces a todo el mundo lo tenía manipulado, incluso a mi padre. Mi padre era feligrés y era alguien que estaba obsesionado con este cura y lo tenía también manipulado. Cuando yo le conté a mi padre lo que me había pasado, la reacción de mi padre fue no creerme y hacerme la vida imposible. Tuve que sufrir maltrato por él, psicológico y físico. Pero aparte de un ambiente religioso, había un ambiente bastante fanático, bastante de extrema derecha. Date cuenta que era un entorno castrense, militar. Mi padre era un teniente de la Legión. Todos mis vecinos escuchaban los gritos que metían mis padres todos los días por la mañana. Nos tenía en una violencia constante, verbal y psicológica. Y era un ambiente pues militar, de extrema derecha, religioso y desestructurado y violento. Mi madre ya era infeliz, la hubiera hecho mucho más infeliz. Mi madre se murió sin saber nada. ¿Qué es lo que hace que decidas hablar sin tapujos? Pues hay una señora que yo admiro mucho, que es Cristina Fallarás, que es una activista feminista. Y el 8 de marzo de 2018, que creo que era cuando pasó la manada y eso, sacó un hashtag, cuéntalo. Y ese día fue el día que me atreví a contarlo y ese día fue el primer día que yo, al expresarlo, me empecé a sanar. Fue una red social. Me dijeron que como el cura había muerto, que no se podía hacer nada, que no había reparación para mí. Digo, bueno, yo no he venido por esto, yo no he venido para que me indemnicéis, yo vengo a denunciar y a ver qué podéis hacer. Cuando yo me fui de allí, también dije que había un cura, que era el padre Muñoz, que se lo sabía todo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al cabo de un tiempo me escriben y me dicen que el padre Muñoz había muerto, pero que antes de morir había declarado y había confirmado lo que me había pasado a mí. Por una parte me sentí frustrado, enfadado con él por no haber hecho nada y por otra parte también me sentí feliz porque se me reconocía, se me daba el estatus de víctima. Y yo ahí podía decir, ahora, ¿quién no me cree? ¿Y ahora crees que se podrá hacer justicia? No se puede hacer justicia porque ese hombre murió y si está muerto no se le puede juzgar. La justicia se tenía que haber hecho cuando él estaba vivo. A mí se me va a reparar con un plan integral, psicológico, que ya me lo están pagando con la psicóloga, médico entre comillas, porque todavía no sabemos lo que es, espiritual, que yo negué, ahora estoy empezando un poco, y económico. Pero eso no va a reparar nada, lo que pasó, eso no es reparable, nunca lo va a ser. ¿Quién se convirtió en la persona que te ha apoyado en estos años? Mi mejor amiga Elena, que vivía en los pabellones militares, ella vino más tarde, y su pareja, su marido, que también es de mi barrio. Son amigos que son los que realmente están ahí. Es una persona que, como conoció a mis padres, conoció el entorno, nunca hablamos del tema, le cuesta mucho. Ha tenido que verme en la prensa, que ver todo lo que ha salido sobre mí para concienciarse más. Pero en los momentos más difíciles, cuando yo estoy mal, siempre está. Que tengo que decirlo, que la adoro. Sí, es una hermana, pero de los pies a la cabeza. Pero lo que a mí más me he dado cuenta, lo que más me han apoyado, sin darse cuenta, fue mi barrio. Fue mis amigos. Sabían que yo tenía muchos traumas, muchas cosas, supieron de mis 2 intentos de suicidio, pero no me juzgaron nunca. Y mi amiga Elena después se vino a vivir aquí y yo en el 2007 hasta el 2011 me fui a vivir a Villarreal, a Castellón. Me quise volver a Barcelona, pero no había pisos y al final
Me quedé en su casa un mes buscando y me encontré piso aquí. Y llevo desde el 2011 viviendo aquí. ¿Estás escribiendo un libro? Estoy escribiendo un libro. Yo he pasado por muchas terapias, he estado en el hospital de día por mis temas psicológicos y recuerdo que una buena psicóloga me dijo, se te da bien escribir, te va a hacer bien. Y empecé a escribir y ahí ya, un tocho ahí. No es un libro que está hecho desde el victimismo, es un libro que es reflexivo, es muy tajante, es irónico, sarcástico y tiene humor. Y la escritura me sana mucho. Y luego quiero decir también que yo, por ejemplo, tengo TDAH, discalculia, dislexia. O sea, era un niño que sacaba muy deficiente en todo. He tenido muchos años que me gustaba escribir y no podía escribir, no podía dejar que nadie me viera mi caligrafía. Y hoy en día puedo decir que estoy escribiendo muy bien y estoy orgulloso de lo que llevo a escribir. Y lo que es el arte siempre me ha hecho desconectar del mundo. El arte, la sensibilidad, sobre todo la música, la interpretación. ¿Sientes que estás un poquito más cerca de estar en paz? Sí, estoy a un paso de poner una sonrisa de oreja a oreja. Sí, yo ya te la estoy viendo, ¿eh? Sí, sí. O si yo me hubiera quitado la vida a los 19, 21 años, yo hubiera perdido la batalla, pero estoy aquí. Entonces, si estoy aquí es porque soy un superviviente y he ganado a los 58 años. No es la última etapa de mi vida, pero ya no me quedan tantos para disfrutarlo, pues bueno, nunca es tarde. Si tienes que escoger una canción, ¿cuál escoges? Sobreviviré de Mónica Naranjo. Lo dice todo. Lo dice todo, solo hay que escucharla. La vida ha hecho todo lo posible para ponérmelo difícil, pero estoy aquí, eso es un logro. Pelear para al final decir, aquí estoy, soy yo, he sobrevivido a todo esto y soy una persona, pues ¿por qué no?, una persona maravillosa. Te voy a hacer una propuesta también musical, que es que escuches una canción que ha escogido la siguiente persona del próximo capítulo. Me tendrás que decir cómo crees que es y quién es. Que veo que te vas a poner a bailar. Sí, me parece que es una persona inmigrante. No sé si la música es india o pakistaní, y creo que es una persona inmigrante. Supongo que es una persona que habrá venido aquí a mejorar su vida. Una música que me gusta mucho. Veremos en el próximo capítulo. Aurelio, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu historia. Ha sido un placer. Pues muchas gracias a vosotros y espero que mi historia sirva de algo. Seguro que sí. Gracias por todo.